La derrota de Talleres hoy se puede explicar de muchas formas. Uno, una improvisación en el equipo que yo no lo veía mal, sinceramente. Yo no veía mal un equipo con línea de 5. Pero claro, un equipo con línea de 5 se tiene que trabajar, no estaba aceitado. Eso por un lado. Por lo otro, lo explico desde un lugar que no entiendo a qué quiere jugar Tevez en cuanto al juego, ¿no? Yo destaqué el equipo contra Independiente, pero no únicamente por la victoria, sino porque supo cómo jugar el partido. Un equipo que conoció en el partido las limitaciones y que era un equipo con el cuchillo entre los dientes. Hoy estuvo muy lejos de eso, pero lejísimo, lejísimo, lejísimo de eso. Después sí, había dejado bastante que desear en cuanto al juego. Y hoy le faltaron esas dos cosas, esas dos razones por lo cual el partido con Independiente había sido positivo. Y tercero, por jugadores que no justifican su presencia en la cancha, ni en Talleres, y hasta me animo a decir del club. Un partido que, un primer tiempo, mejor dicho, que se basó mucho en el orden defensivo. Me había gustado el partido de Talleres en el primer tiempo. Sí estuvo muy falto de generación, no tuvo generación de juego, sinceramente. Eh, Aún así había tenido la chance más importante con ese mano a mano de Pietri. Un Lanús que jugaba incómodo, que el peligro que había generado había sido dos remates de afuera que había contenido bien Guido, y la más clara que había sido un remate de Castillo, pero esa chance de gol llegó también por pelotazos largos. Eh, no venía siendo un mal partido. Yo creo que lo más destacado había sido el orden defensivo que había tenido el equipo, sobre todo de mitad de cancha para abajo. Y bueno, faltaba la generación, pero era evidente que en algún momento se iba a caer eso o iba a tener muchas fallas, porque cuando una línea de 5 no es trabajada, no es aceitada, suele tener muchas fallas, muchas grietas, y se hizo notar sobre todo partes del segundo tiempo. Y en el gol, más que nada en el gol, que yo en el gol lo veo más por un error de concepto entre el líbero y el stopper, que marcan una gran, gran diferencia entre uno y otro. Y bueno, después en cuanto al ofensivo, se inclinó por Rick, se inclinó por De Pietri, se inclinó sin jugar un enganche. Por eso es que me vuelve un poco lo que decía al principio. Una de las razones por las que Talleres perdió es porque todavía no terminó de encontrar la idea Tevez. Empezó el año, o empezó el campeonato, con poco de trabajo, ¿verdad? Jugando con tres enganches. Pasó a jugar con dos, el partido contra Independiente. Pero el gol llega justamente jugando con uno solo, porque había entrado De Pietri. Con Godoy Cruz juega uno, y hoy salió a la cancha sin ningún enganche. Entonces, ¿se dan cuenta cuando digo que todavía no entiendo cuál es la idea del juego de TV? Insisto, y quiero ser coherente conmigo mismo, no me disgustaba a mí la línea 5, una cancha que no gana desde el 98, un rival que te tiene recontra de hijo, que te ganó acá, te ganó allá, desde que volviste primero no ganaste nunca su cancha. Y tercero, porque Talleres es débil defensivamente. Había mejorado, había encontrado, si se quiere, un orden defensivo. Fue de menor a mayor en cuanto a la defensa, porque contra Independiente no sufrió tanto, contra Godoy Cruz tampoco. Entonces venía siendo justamente una cualidad que tenía este Talleres de Tevez. No sé si era tan necesario, pero aún así no me disgusta la línea 5 ahora. Cuando se te nota que no es trabajada,
perdón, cuando una línea 5 no es trabajada, no está aceitada, se te notan mucho más los fallos, queda más expuesto. Entonces, quería llegar a eso, de decir por qué apostar por eso. Pero bueno, Taller, Taller venía mejorando, si quiere, ese bloque defensivo. Y ojo, y le sirvió hasta el final del primer tiempo, porque la más peligrosa había sido un remate justamente cuando logran quebrar esa línea de 5 con el pelotazo largo. Pero los duelos defensivos Taller lo había ganado, o sea, la única manera que Lanús podía generar peligro. Ahora, punto aparte, un equipo mezquino también Lanús, un equipo mezquino. Encontró el gol, después se acomodó un poco el segundo tiempo, Lanús le jugó un poco a lo que jugó Talleres el primero, pero Talleres que nunca quiso obtener protagonismo tampoco, salvo 10-15 minutos del primer tiempo, nunca quiso obtener protagonismo. Y bueno, después se hizo todo muy cuesta arriba. Entonces una lectura inentendible de Tevez en ese aspecto del partido. Pasamos bueno, a lo que fue el primer tiempo. Venía siendo un partido parejo, no había pasado muchos sobresaltos, la más clara había sido ese pelotazo largo de Girotti para que De Pietri en mano a mano con Lozada ataje bien, que Lozada siempre se agranda contra Talleres. Y bueno, y el famoso gol psicológico, porque que te hagan un gol encima de la manera que le hacen el gol, que fue un pase filtrado, en una desconexión total, un error de concepto entre Gut y Rodríguez, porque es verdad que le come la espalda a Gut, pero Rodríguez, al ser líbero, que punto aparte o entre paréntesis, no puede ser, nunca puede ser Juan Rodríguez un líbero con un central lento, que no hizo pretemporada, está el doble de lento, nunca puede ser líbero Juan Rodríguez, le come la espalda a Gut y nunca llegó a cerrar, nunca llegó a cubrir ese hueco que había dejado justamente la espalda del brasileño. Claro, entonces, dicho sea de paso, no lo dije en el inicio, debutaba Gut en línea de 5, le come la espalda y claro, nunca llegó a hacer la cobertura. Yo creo que hay error compartido, Gut nunca jugó el offside, porque podría haber hecho un paso más para adelante como se hizo Catalán. Pero bueno, si la intención era seguir la marca y no dejarlo en offside, el líbero, que era el que vea de atrás todo o el que sobra, justamente era el que tenía que llegar a hacer la cobertura. Entonces, fue una picardía también el gol porque todo ese buen trabajo y ese orden defensivo que venías teniendo a lo largo del primer tiempo, en la última de esa etapa, te hacen el gol. Entonces el famoso gol psicológico encima, que terminó poniendo, si se quiere, una falla que tuviste defensivo de una línea 5 no trabajada. Y errores también en los intérpretes. Rodríguez no puede ser líbero. ¿Por qué lo saco a Santi Fernández? A uno me dirá juego aéreo. Te lo banco. Taller no ganó nunca de arriba hoy. Aparte necesitas tener también un central rápido. No sé si Guti lento, pero tuviste tres centrales lentos. Bueno, Catalán no es lento, pero está lento, porque hace 10 meses no jugaba. Y bueno, todas estas razones que fue nombrado marca por qué Talleres perdió hoy. Y el segundo tiempo intenta con una lectura poner a Sequeira, sacar a Rick, pone un enganche, pone un creativo, cosa que no tenía, y tampoco, se entró muy mal Sequeira creo que hasta los 15, 20 minutos no tocó la pelota. Después vuelve a las bases, intenta poner también dos extremos. Los últimos dos cambios también inentendibles, porque si al partido le hacía falta vértigo, no, el partido perdiendo 1-0 no te sirve nunca Bebelo. Bebelo te va a sacar todo el vértigo que por ahí requiere el partido. Puso un 5 de marca como Mosqueira, perdiendo 1-0. Desde el vamos, el plan, mal el orden inicial, perdón, el 11 inicial, mal ejecutado, malos cambios. Hoy es todo de Tevez, pero también, y a esto quería llegar, hoy fue todo de Tevez, hay jugadores que no pueden seguir estando. Si el doble 5 de Talleres va a ser un jugador que hace meses no levanta las piernas, más
un colombiano displicente, lo más probable es que te terminen ganando el medio campo, como pasó todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo, eh, Lanús le comió el medio campo. Y alguno me dirá esto de no agarramos la pelota. Si Talleres puede no tener la pelota, yo creo que incluso es mejor. Talleres no sabe tener la pelota. Sufre más con la pelota cuando la pelota no la tienen, sí, es verdad, porque cuando no tenés la pelota tendés más a sufrir. Yo no estoy tan seguro que este equipo sea un equipo que le guste tener la pelota, más allá de que pueda tener uno, dos, tres volantes creativos. Si no vas a tener la pelota, por lo menos no sufras cuando no la tenés. Y esto lo pasó mucho el segundo tiempo, no tanto el primero, como dije recién, porque tenía un buen orden defensivo. Ayer ganaba casi todos los duelos, todo el uno contra uno. Talleres se hacía dueño, incluso Sasha Marsic, que era el lateral izquierdo, que era una pieza fundamental en los últimos partidos, que había sido desequilibrante. El primer tiempo no pasó nunca en ataque por Jot, porque Jot hizo un muy buen relevamiento en ese sector de la cancha. Entonces quería entrar uno por uno. Yo creo que flojo Guido en la respuesta. Shot creo que fue lo mejor en el primer tiempo, puro corazón. Eh, Catalán, yo creo que la saga central se lo puedo dividir en dos tiempos. Catalán lento, pero tampoco sufrió mucho sobresalto. Lento Rodríguez, muy lento Rodríguez, muy lento Rodríguez. Gut alternó buenas con malas, que después tiene el gol. Navarro, todas las pelotas. ¿Qué tocó? Navarro, bueno, todas al rival. Que alguien le diga a Navarro que los que tenían que dársela era lo de Blanco y no a lo de Lanús. Eh, ya lo dije, el doble 5 paupérrimo, penoso el doble 5. No sé para qué lo retuvieron a Portilla. También esas cosas, esa obstinación que tiene Tevez por ahí por inclinarse por jugadores. Pero el principal medida inentendible de cómo Tevez habló complacente para que no lo convoquen a Santi Fernández sub-20 y terminó siendo suplente de Rodríguez. ¿No? Y por donde se lo mire. Flojo Rick, bien sacado. De Pietri alternó buenas con malas. Es lo más peligroso que tiene Talleres. Y lo único que le puedo destacar a Girotti hoy, que se le destaca a Girotti, es pura voluntad, pero juega lejísimo del arco. Y a veces no siento que es responsabilidad del jugar tan lejos del arco y al mismo tiempo por la poca generación de juego. Hoy no lo abastecen a Girotti, entonces lo único que hay que destacarle a Federico es justamente eso, la voluntad que tiene. Que es lo único que se le puede destacar últimamente a Alex River. Eh, bueno, los cambios, Bebelo Mosquera, ya ni voy a hablar. Angulo no volvió de Central Córdoba todavía. Se queda tampoco. Algunos destellos contra San Lorenzo y no mucho más. Termina de exponer el flojo mercado de pases que hizo André Fassi. Partido crucial para el partido que viene con San Martín y San Juan. El famoso partido de 6 puntos. Y está toda la explicación de por qué Talleres perdió hoy. Un equipo improvisado, con una línea de 5 no aceitada, no trabajada. No tuviste generación de juego. Y lo único bueno que hiciste, se derrumbó todo en la última pelota del primer tiempo. Por un error que justamente es por una línea de 5 no trabajada y también por un error de concepto de los jugadores, ¿no? Si Portilla sigue siendo el doble 5 de Talleres, no sé para dónde va rumbeado el equipo. Portilla ya de por sí juega displicentemente. Imagínate con la cabeza puesta en otro lado. Galarza hace 3, 4 meses que no levanta las piernas. Y termina exponiendo todo. La realidad es esa. Ortegoza en este equipo es insacable. No puede salir nunca Ortegoza con todas las limitaciones que tenga. No puede salir nunca. Si hay jugadores que ya estén en bajo nivel, sustituílo, sacalo. Ya está, no sé qué más le puede dar Galarza a este equipo. Primero Portilla, primero que nada, Galarza le daría una chance más, pero cuando el equipo gana es el mejor jugador del equipo y cuando pierde es exasperante también ver la pasividad con la que juega tanto Galarza como Portilla. Talleres perdió hoy porque tenía que perderlo, porque hizo todo
a ver, no se hizo todo para perderlo, estaría siendo muy, muy drástico, pero todas estas cosas que les fui enumerando a lo largo del video hicieron posible esta conjunción de cosas para que Talleres lo perdiera, porque el segundo tiempo fue muy flojo de Talleres, ¿no? Porque perdió el orden defensivo que tenía, pero lo perdió más allá de que, insisto, muy mezquino lo de Lanús, nunca aceleró Lanús, nunca, si Lanús aceleraba muchas de las contras que tuvo, muchas de las pérdidas, hoy el partido estaba por un 3 o 4-0, no tenía Marcelo Moreno, no tenía Bou, tenía muchas bajas, y Lanús, bueno, un equipo que conoce sus limitaciones, pero que también fue, es verdad, un equipo mezquino porque nunca aprovechó. En defensa de Lanús, yo estaba ganando, ¿para qué voy a acelerar? Te voy a jugar el equipo, te voy a manchar el partido, te lo voy a hacer con un tránsito lento, estoy ganando. Bueno, y eso pasó. Talleres perdió, si se quiere, el orden defensivo en el segundo tiempo, que lo había obtenido en el primero, y algo que fue sostenido en todo el partido es la poca generación que tuvo. Después, no mucho más. Perdió Talleres, sigue en zona de descenso, tiene que esperar resultados. Hay que empezar a acostumbrarse que Talleres va a pelear el descenso. Y el partido que viene es un partido de permanencia contra San Martín de San Juan. No mucho más, pero Talleres. Mañana Belgrano, domingo Instituto seguramente. Nos estamos viendo. Chau, chau.